Gusto en saludarles una vez más. A continuación vamos a resolver el siguiente circuito que tenemos acá. Como podrán notar, aquí tenemos un circuito cuya diferencia de potencial de la fuente son 55 voltios. Y en este circuito tenemos tres resistencias. Una primera resistencia de 20 ohm y dos resistencias, resistencia 2 de 40 ohm y resistencia 3 de 60 ohm. Para resolver este circuito, en este caso nos están pidiendo calcular la intensidad de corriente que consume esta resistencia y la intensidad de corriente que consume la resistencia 2 y la intensidad de corriente que consume la resistencia 3. Lo primero que debemos hacer para poder hallar la intensidad de corriente 1, 2 y 3 es hallar la intensidad de corriente de todo el circuito y hallar la resistencia equivalente. Es decir, hallamos la resistencia equivalente y con esa resistencia equivalente vamos a poder determinar la intensidad de corriente de todo el circuito. Para ello debemos tener presente primero que estas dos resistencias están asociadas en paralelo. Cuando dos resistencias están asociadas en paralelo, entonces nosotros debemos determinar una resistencia equivalente para estas dos resistencias. Para determinar esa resistencia equivalente, entonces decimos 1 dividido entre la resistencia 2, 3, resistencia 2 y resistencia 3 va a ser igual a 1 dividido entre la resistencia 2 más 1 dividido entre la resistencia 3. Sustituyendo los valores de la resistencia 2 y la resistencia 3, entonces tenemos que 1 dividido entre la resistencia 2, 3 va a ser igual a 1 dividido entre la resistencia 2, que en este caso es de 40 ohm, sumado con la división de 1 entre la resistencia 3, que en este caso es de 60 ohm. Realizando esta operación, entonces vamos a obtener como resultado que 1 dividido entre la resistencia 2, 3 va a ser igual. Hacemos uso de la calculadora, entonces tenemos 1 fracción 40 más 1 fracción 60 y le damos igual. Y como podrás notar allí tenemos 1 fracción 24. Entonces, el resultado que nos está dando acá es 1 fracción 24. Cuando nosotros obtenemos esto, entonces lo invertimos en ambos lados de la igualdad y podemos concluir entonces que la resistencia 2, 3 va a ser igual a 24 ohm. Estos 24 ohm significa que por estas dos resistencias nosotros podemos sustituir una sola resistencia. Entonces el circuito en general quedaría de esta manera. Aquí tenemos la resistencia R1. Venimos para acá y aquí vamos a tener la resistencia R23. El valor de la resistencia R1 es de 20 ohm. Voy a ponerlo acá abajo. Y el valor de la resistencia 23 lo determinamos ahorita, que es de 24 ohm. Ahora, como ya tenemos dos resistencias y esas dos resistencias están asociadas en serie, nosotros vamos a poder determinar la resistencia equivalente. Podemos decir entonces que la resistencia equivalente de todo el circuito va a ser igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Resistencia equivalente va a ser igual, la resistencia 1 es de 20 ohm, más la resistencia 2, que en este caso es de 24 ohm. Podemos concluir entonces que la resistencia equivalente va a ser igual 20 ohm más 24 ohm serían 44 ohm. De esta manera entonces tenemos que la resistencia equivalente de estas tres resistencias que tenemos acá es de 44 ohm. En pocas palabras, entonces tenemos una diferencia de potencial
que es de 55 voltios, y esa diferencia de potencial está conectado a una resistencia equivalente que es de 44 ohms. Como ya conocemos la resistencia equivalente, entonces nosotros podemos determinar la intensidad de corriente en todo el circuito. Haciendo uso de la ley de Ohm, recuerda que la ley de Ohm nos indica que resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad de corriente. En este caso es la resistencia equivalente. Como vamos a buscar la intensidad de corriente en todo el circuito, la I pasaría a este lado de la igualdad y la resistencia equivalente a este lado. Realizando ese despeje, tenemos que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje dividido entre resistencia equivalente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir el voltaje, que son 55 voltios, vamos a sustituir la resistencia equivalente, que son 44 ohms, y de esa manera obtenemos la intensidad de corriente en todo el circuito. Intensidad de corriente es igual a 55 voltios dividido entre 44 ohms. Eso nos va a dar como resultado que la intensidad de corriente va a ser igual, 55 entre 44, es de 1.25 amperios. 1,25 amperios. Ok, entonces, ese resultado nos indica que la intensidad de corriente en todo el circuito cuando está cerrado es de 1,25 amperios. Con esta información, con la intensidad de corriente en todo el circuito, con la resistencia equivalente, entonces nosotros podemos determinar la intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3. Para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Ok, entonces, cuando el circuito está cerrado, por acá viene una intensidad de corriente de 1,25 amperios. Por acá viene una intensidad de corriente, que sería la corriente I1. Aquí la vamos a poner la I1. Si por acá vienen pasando 1,25 amperios, entonces podemos concluir que por esta resistencia tenemos una intensidad de corriente de 1,25 amperios. Esa intensidad de corriente viene pasando por acá y al llegar a este punto, que se le conoce como nodo, esta intensidad de corriente de 1,25 amperios se va a dividir en dos corrientes. Una corriente que va a venir por esta rama, que va a pasar por la resistencia 2, vamos a llamar esa intensidad de corriente 2, no la conocemos, y por esta rama se va a venir otra intensidad de corriente, que va a ser la división de esta corriente en dos partes, pero no son dos partes iguales, porque esa división de esta corriente va a depender de esta resistencia. Entonces por acá vamos a tener la I3. Repito, intensidad de corriente 1 llega a este punto, una parte de esa intensidad de corriente se viene por esta rama y una parte de esta intensidad de corriente se va a venir por esta rama. Ahora, lo que sí queda bien claro es que la intensidad de corriente 1 va a ser igual a la suma de la intensidad de corriente 2 más la intensidad de corriente 3. Pocas palabras, la suma de esta intensidad de corriente con esta me tiene que dar 1,25 amperios. Entonces, como ya conocemos la intensidad de corriente 1, a nosotros nos corresponde determinar la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3. Esa intensidad de corriente nosotros la vamos a determinar aplicando nuevamente la ley de Ohm. Podemos decir entonces que la intensidad de corriente está dividiendo, pasaría para acá multiplicando, y esto que va a quedar multiplicando pasa dividiendo. Tendríamos entonces que la ecuación sería intensidad de corriente 2 va a ser igual al voltaje que hay en la resistencia 2 dividido entre la resistencia 2. Y la intensidad de corriente 3 va a ser igual al voltaje que tenemos en la resistencia 3 dividido entre la resistencia 3. Con estas dos ecuaciones nosotros vamos a poder determinar la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3. El voltaje
que hay acá en esta resistencia nosotros no lo conocemos. Tampoco conocemos el voltaje que hay acá en la resistencia 3, no lo conocemos, y en la resistencia 2 tampoco lo conocemos. Lo único que conocemos son las resistencias. Entonces, debemos tener presente algo. Por acá tenemos una resistencia equivalente de 44 ohm y tenemos un voltaje de 55 voltios en esta única resistencia, que son estos 55 que están acá. Cuando nos venimos para acá, aquí hay una asociación de resistencia que están en series. Cuando dos resistencias están en series, este voltaje de 55 voltios se va a dividir una parte para acá y una parte para acá. Pocas palabras, aquí tenemos un voltaje 1 y aquí vamos a tener un voltaje 2, 3. Esos voltajes son distintos. Como nosotros conocemos que la intensidad de corriente que pasa por aquí es 1,25 amperios y por esta resistencia pasa 1,25 amperios porque estas resistencias están en serie, la intensidad de corriente que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí. Conozco la intensidad de corriente, conozco el valor de la resistencia que son 24, entonces puedo determinar el voltaje que hay en esta asociación de resistencia. ¿Cómo lo calculamos? De esta manera. Lo voy a colocar por acá. Vamos a colocarlo por acá. Voltaje 2,3 va a ser igual a la resistencia 2,3 multiplicado por la intensidad de corriente. Voltaje 2,3 va a ser igual a la resistencia 2,3 que son de 24 ohm multiplicado por la intensidad de corriente que es 1,25 amperios. Voltaje 2,3 va a ser igual, cuando usamos la calculadora, multiplicamos 1,25 por 24 y eso nos da como resultado 30 voltios. Acá 30 voltios. Entonces, por esta asociación de resistencia tenemos 30 voltios. Quiere decir que acá tenemos un voltaje de 25 voltios, acá tenemos 30 voltios y acá tenemos en esta resistencia 30 voltios. Repito, cuando dos resistencias están asociadas en series, los voltajes son distintos. Pero cuando dos resistencias están asociadas en paralelo, los voltajes son iguales. Entonces aquí tenemos 30 voltios y aquí tenemos 30 voltios. Ahora, como ya conocemos el voltaje, conocemos la resistencia, voltaje y resistencia, conocemos el voltaje y conocemos la resistencia, voltaje y resistencia, nosotros podemos determinar la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3. Para ello voy a borrar esta parte acá. La intensidad de corriente 2 va a ser igual al voltaje 2, voltaje de la resistencia 2, acá voltaje 2 es igual a 30 voltios, dividido entre la resistencia voltaje 2 acá, este es el voltaje 3, y acá tenemos el voltaje 2. Vamos a borrar acá, ponemos voltaje 2, 30 voltios y la resistencia 2 son 40 ohms. Intensidad de corriente 2 va a ser igual, si nosotros realizamos esa división, 30 entre 40, obtenemos 0,75 amperios. De la misma manera procedemos acá, intensidad de corriente 3 va a ser igual al voltaje 3. Voltaje 3 lo tenemos acá, 30 voltios, dividido entre la resistencia 3 de 60 ohms. Al realizar esta división, entonces tenemos que la intensidad de corriente 3 va a ser igual a 0,5 amperios. De esta manera, entonces, nosotros pudimos determinar la intensidad de corriente 1, 1,25 amperios, la intensidad de corriente 2, 0,75 amperios y la intensidad de corriente 3, 0,5 amperios. Hasta aquí el ejercicio. No olvides suscribirte al canal
y hasta una próxima oportunidad.